Dios no se convirtió en un libro, se convirtió en un ser humano. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Yo les hago una pregunta, a ver si alguien me responde. ¿Qué queremos decir con la palabra de Dios? ¿Qué es para ustedes la palabra de Dios? Cuando hablamos de la palabra de Dios, primero tenemos que entender que la palabra de Dios es Jesús. Lastimosamente en castellano sale mal la expresión y dice el verbo hecho carne. A mí no me... porque el original es el logos, la palabra. La palabra de Dios es Jesús, que revela quién es, qué es y lo que Él hace, y que después es escrita por escritores inspirados por el Espíritu Santo y por las cartas que fueron rescatadas para hacer un compendio que le llamamos la Biblia. Pero la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, es el verbo hecho carne, venido a habitar entre nosotros. Les quiero compartir a un autor, se llama Brian Sant, me encantó. Escribió un libro que se llama Pecadores en manos de un Dios amoroso. ¿Saben lo que él dice? Jesús es lo que Dios tiene que decir. Interpreten lo que significa eso. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir? Jesús nos dice. Vamos a lo que escribe Brian. Es Jesús quien es la palabra viviente de Dios, no la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios en un sentido secundario, que nos señala fielmente la palabra perfecta de Dios, la palabra hecha carne. Jesús es hacia donde la ley y los profetas señalan, o sea, apuntan. Lo que siempre intentaron decir, pero nunca pudieron expresar plenamente. La gran verdad que la ley y los profetas buscaban imperfectamente, porque son seres humanos, comunicar al Hijo nacido de María en Belén. Porque bien lo dijo Juan en su evangelio, porque la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo, Juan 1:17. Dios nunca pudo decir todo en la forma de un libro, así que lo dijo en la forma de vida humana. Jesús es la forma de la vida humana de lo que Dios tenía que decir. ¿Y dónde vemos ese caso? En el monte de la transfiguración, que es una de las historias más hermosas y creo que todos conocemos, ¿verdad? Una semana después que Pedro hiciera su gran confesión sobre Jesús, recuerden, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una semana después, Jesús llevó a su primer anillo. Le llevó a Pedro, a Santiago, o sea, Jacobo, y a Juan. Eran los tres más cercanos. Y le llevó a una montaña alta, a un monte. Creo que le llaman el monte Tabor. Y ante la mirada asombrada de los discípulos, la apariencia de Jesús cambió. Fue transfigurado. Es imposible describir lo que ellos vieron, pero lo que ellos escribieron es decir, que el rostro de Jesús, a quien le conocían como carne y hueso, brillaba como el sol. Y sus prendas, dice, resplandecían con una luz blanca y brillante. Pero tal vez lo más inusual de todo este relato es que aparte de
de la manifestación de un Jesús transfigurado, aparecen otros dos personajes. Ellos declaran por la palabra y dicen que uno era Moisés y el otro Elías. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas, a los ungidos. Ellos representan todo el ensamblaje del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y yo le agrego, a lo mejor esto es nuevo para ustedes, yo me animo, y no creo que sea licencia poética, a decir, sí, todavía no hablemos de Jesús, pero estaban Santiago, Juan y Pedro. ¿Qué representaban ellos allí aparte de ser testigos? El nuevo pacto. ¿Y por qué yo me animo a decir eso? Porque representan la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Me entienden? La ley y los profetas, muy bien. Acá no le ponemos a Jesús, le ponemos, ¿por qué están ellos tres? Porque nos representan a nosotros. La nueva iglesia, la iglesia del nuevo pacto. ¿Y cómo qué están? Como testigos para presenciar el momento de transición en que el Cristo ungido retoma el manto de la ley, el manto de aquello que la ley y los profetas quisieron alcanzar. Al principio de su ministerio, quiero que me tengan, no malinterpreten la razón por la que he venido, dijo Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. ¿Se dan cuenta? Él habla de que el Antiguo Testamento son dos cosas. El Antiguo Pacto son dos cosas: la ley de Dios y los profetas, la unción de Dios. Al contrario, dice, vine para cumplir sus propósitos. Lo que Moisés y Elías iniciaron, Jesús lo completó. Porque el propósito principal de la ley de Dios, de los profetas, era crear una sociedad alternativa de fidelidad y de justicia. El que piensa que Dios eligió a la nación judía para hacerle a ellos una raza superior, se equivocó de aquí a la luna. Los judíos no son una raza superior. Dios los usó para poder expresar su ley y su poder, para crear y decir, este es el modelo de sociedad del reino que debe vivir por las leyes superiores, por el amor, para que las naciones del mundo puedan ver la revelación de Dios y sean salvos. La visión de Jesús del reino de Dios es donde ese proyecto de la ley de los profetas encuentran su cumplimiento. La nueva sociedad que Jesús estaba formando, vos ven todo el proceso del discipulado de Jesús, cumpliría la visión del Antiguo Testamento. ¿Qué significaba el monte de la transfiguración? ¿Algunos de ustedes vieron alguna vez la carrera de la posta? 4x100 o lo que sea. Donde uno corre 100 metros y le da la posta al otro para que el otro agarre el bastón o la posta, como le llamamos, y continúe la carrera. Moisés y Elías le pasaban el bastón al autor y finalizador, o como dice la palabra, y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Nosotros no hemos podido hacerlo bien.
aquí está la palabra viva de Dios. Por supuesto, Pedro, siendo Pedro, ahora dijo, vamos a ayudar a esto y vamos a hacer 3 estructuras, 3 tiendas. Uno para Moisés, otro para Elías y otro para Jesús. ¿Saben cuál fue el problema de Pedro? El por qué se equivocó. Él estaba implicando que la ley, los profetas y Jesús tenían un mismo nivel. O sea, tenían una interpretación literal, plana de las Sagradas Escrituras. Ley, profeta, Jesús. Plano. Y yo quiero decirle que la palabra de Dios, la Biblia en este caso, usa esto, no debe leerse como un texto plano en el que cada pasaje tiene un mismo peso. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, muchas veces lo ignoramos, y si alguien nos da algo, un golpe en la mejilla, nosotros usamos lo que dice el Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. Acá no se fían ni a los parientes, como si tuviesen el mismo nivel. O hablemos de otra cosa. Sí, Jesús dice que lo que Dios une nadie lo puede separar, pero Moisés dio carta de divorcio por ABCD motivo. Entonces, nosotros interpretamos o anulamos la palabra porque lo utilizamos en un sentido plano, como si todos tuviesen la misma jerarquía. Entonces, la sanción divina para la violencia en el Antiguo Testamento tiene el mismo valor que lo que Jesús enseñó. Pero Marcos nos cuenta cómo el impulso inicial de Pedro de construir 3 estructuras para Moisés, para Elías y Jesús es reprendido por el Padre. Y una nube les ensombreció, y de la nube salió una voz. ¿Y qué le dice la voz? Estaba Moisés, Elías, estaba Jesús. Este es mi hijo amado. Pero le agrega una palabra más a lo que se había dicho en el bautismo. Cuando Jesús se bautizó, ¿alguien sabe de memoria qué dijo el Espíritu? ¿O el Padre qué dijo? ¿Qué dijo? Y después, en quien tengo complacencia. Acá dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero le agregó una palabra más. Escúchenle a él. Bajen un poco la palabra, piensen un poco. Él es mi hijo amado. No la ley, no los profetas. Él es mi hijo amado. No le vaya a poner en el mismo nivel. A él y solo a él tienen que escucharle. Vuelvo al libro. Dice, la ley y los profetas, dice Brian Sand, eran las luces menores, es una poesía, en el cielo nocturno pre-Cristo. Eran la luna y las estrellas. Fueron enviados por Dios, pero no eran la plenitud de la luz divina. Israel podía avanzar a tientas bajo la luz de la luna de la Torá del Antiguo Testamento. Los antiguos hebreos podrían navegar por la noche pagana, guiados por las constelaciones de los profetas. En un mundo de oscuridad, la luz de la luna y las estrellas que brillaban en el Antiguo Testamento y en los profetas, en el Pentateuco y en los profetas, marcaban la diferencia. Pero con la llegada de Cristo amaneció. Comenzó un nuevo día y el sol de la justicia
salió con sanidad en sus alas. Ahora, la luna y las estrellas, Moisés y Elías, la ley y los profetas, son eclipsados por la gloria de Dios que es en Cristo. La luna y las estrellas desaparecen de la vista porque ha salido el sol. Y efectivamente, cuando Pedro, Santiago y Juan miraron alrededor después que la voz del cielo hablara, solo vieron a Jesús. Solo vieron a Jesús. Les doy algo sencillo nomás. Jesús dijo: ¿han oído la ley que dice que el castigo debe ser de acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Y si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. ¿Dónde había oído hablar Jesús esta palabra? ¿Era un dicho común? No. Estaban en las escrituras hebreas. Estaba en la Torá. Estaba en la Biblia de ellos. Y ellos eran religiosos. Pero ¿qué hace Jesús? Desafía esa escritura por su propia autoridad. Porque aunque esté escrito, él decía: yo soy la palabra viva de Dios. Yo tengo la autoridad. Yo soy la palabra. Jesús no repite lo que decía la ley de Moisés. Él lo que hace es revelar el verdadero corazón de Dios. Y el verdadero corazón de Dios se inclina hacia la misericordia y a la gracia, no hacia la justicia retributiva de los hombres. Porque Jesús asumió la justicia retributiva de Dios. Y tenemos que aceptar y ser honestos que la lectura de Jesús sobre la ley y los profetas nos ofrece un reflejo de nuestras verdaderas intenciones. O sea, la ley y los profetas lo que hacen es reflejar nuestra tendencia hacia la violencia de aquello que consideramos nuestro derecho, de lo que es justo, de lo que es correcto. Y el Señor nos llama a tener una visión hacia la justicia de Dios que se refleja en su misericordia y en su amor. Elías mismo pidió fuego del cielo. Y eso lo repiten Pedro y los discípulos cuando a Jesús le quisieron apedrear en Samaria. Envían a fuego del cielo y que les consuma. Y allí que le llama a Jesús y le dice: vos Juan, vos Jacobo, hijos del fuego. Y le voy a decir una palabra. Cuando pidieron que descienda fuego del cielo sobre los samaritanos, entonces Jesús se volvió a ellos y les reprendió, les retó. Y la versión original, o sea, la versión de algunos dice: así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Pero ustedes saben que nosotros cuando vamos a predicar, los que predicamos tenemos que leer, estudiar para no exponernos al ridículo. Y quiero decirle que algunos manuscritos amplían el versículo 55 y agregan una oración en el versículo 56, cuando Jesús les reprende a los samaritanos. Y él les dijo, ustedes, a sus discípulos le dijo, no a los samaritanos que querían apedrearle, ustedes no se dan cuenta de cómo su corazón, pues el Hijo de Dios no vino a destruir vidas, sino a salvarlas. Wow. O sea, la adición de dos frases le da un peso significativo a la reprimenda de Jesús. Entonces puedes acordarte cuando ya sabes Pedro liga y le dice a Jesús, apártate de mí, Satanás, porque el deseo
humano de pedir justicia por las injusticias que nos hicieron en la vida es un deseo maligno y nunca forma parte de la respuesta de Jesús a quienes le rechazan. Hermanos queridos, y quiero que graben esta palabra, nosotros no tenemos que buscar vivir por los principios bíblicos. Tenemos que buscar vivir por la verdad de Dios, que es Cristo Jesús. Nosotros no podemos elegir qué tabernáculo o qué estructura nos va a educar. Si va a ser Moisés, la ley, si va a ser Elías, profeta, o si va a ser Jesús el transfigurado. Porque cuando nosotros abrimos los ojos espirituales, no están ni Moisés ni Elías, solo Jesús. Porque Moisés y Elías, la ley y los profetas, solo pueden señalarnos a Jesús. La Biblia es la palabra escrita de Dios que da testimonio de la palabra viva de Dios, quien es Cristo. Dios no se convirtió en un libro, se convirtió en un ser humano. Ahora, ¿es la Biblia perfecta? Y Marcos que estudió Biblia, te va a decir que no. Porque hay partes que ahora son obsoletas. Vámonos, todos sabemos la verdad. Por eso que el tema, no se preocupen si usan ropa de poliéster y eso. Ahora, nada en Cristo, nada en el Cristo resucitado es imperfecto o es obsoleto. Nada. Nada. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Es el reflejo completo del propio ser de Dios. En otras palabras, la Biblia no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? Apuntar a Cristo. Apuntar a Cristo. Y a mí me encanta, esto yo creo que lo hablé 1000 veces ya, porque este es un pasaje que a mí me fascina. Jesús dijo en uno de esos enfrentamientos largos que tuvo con los fariseos: ustedes hacen bien estudiar las Sagradas Escrituras, porque piensan que ya le dan la vida eterna. Pero las Escrituras, ¿qué dice? Me señalan a mí. Leamos la palabra todo lo que queremos. Me encanta leer la palabra, estudiar la palabra. Me encanta. Pero yo no puedo leer la palabra como un fin en sí mismo. Tengo que leer la palabra de Dios para que me muestre a Cristo, para que me revele, para que la palabra escrita me revele a la palabra viva, que es Jesús. O si no, es puro conocimiento. O si no, soy como el fariseo. Solo Jesús es el alfa y el omega. Solo Jesús es la palabra de Dios plena y verdadera. Jesús es el Señor y juez final de todas las cosas, incluyendo de la Biblia. Jesús es lo que Dios tiene que decir. Jesús es lo que Dios tiene que decir. Nosotros tenemos un problema como iglesia. Lo llamamos Comunidad Nuevo Pacto. Siempre tuvo una intencionalidad, como dice Marco, le gusta esa palabra. Una intencionalidad ese nombre. Nuevo Pacto. Comunidad. Comunidad porque somos un grupo de hermanos, de familias que amamos al Señor. Nuevo Pacto, ¿por qué? Porque siempre quisimos entender quién es Jesús. Nos damos cuenta, en algún momento captamos que el nuevo pacto no es un conjunto de leyes y doctrinas, no es Moisés ni es Elías.
¿Quién es la palabra de Dios? Es Jesús. Cuando yo me convertí en un siervo comprometido a Dios, cuando yo le escuché a Jesús y Él me dijo, yo soy todo lo que vos necesitas. Y si yo les digo que yo escuché y leí la palabra, los 66 libros de la Biblia, no una vez, innumerables veces. Si yo les digo que tengo un grado en Biblia y que estudié la Biblia de pe a pa, no les miento. Me fue suficiente eso para tomar una decisión por Cristo, no de salvación, hablo de compromiso, de lo que estoy haciendo ahora. No, requirió verle a Jesús quien es, y escuchar su voz que me decía, yo soy todo lo que vos necesitas. Y esa palabra, escucharla a Él, es entender quién es Él. Y allí te pone en contexto, ¿quiero yo algo más? ¿O solo le quiero a la palabra de Dios revelada? Y si vos preferís y buscás esa cosa porque soy estúpido nomás, ya perdóname que te hable así duro. Porque una vez que le ves a Jesús, le escuchás a Él, nada más te importa. Vas a ser un buen profesional, médico, abogado, ingeniero, comerciante, puede ser jubilado, puede ser todo lo que vos quieras, puede ser millonario, pobre, rico, blanco, negro, lo que vos quieras. No me meto en esas cosas. Lo único que te voy a decir, que en Cristo estamos completos, porque Él es la finalización de la obra de Dios. Todo lo que Él reveló para su reino y que los hombres intentamos a través de la ley de los profetas, nuestro esfuerzo es completa por el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Entonces, la oración de la comunidad debe ser, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. De corazón, esta palabra toca mi corazón luego hoy. Yo quiero estar permanentemente en el monte de la transfiguración. No ver la ley y los profetas, verle a la palabra viva de Dios, que es Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe.